Bueno, pongo entonces a grabar la segunda parte de la clase y avanzamos un poco con lo que veníamos trabajando, ¿no? Con esta idea de la idea de un orden social. Ahí aparece para García Linera también la idea fuerte del Estado, ¿no? El Estado es el que va a garantizar un orden de dominación a nivel moderno ya, y que va a ubicar en este lugar, recién decía la compañera, bueno, el Estado es el que va a garantizar que las organizaciones, bueno, puede ser, y también puede ser que les otorga el lugar, ese lugar de subordinación que hace que los procesos sociales empiecen y terminen en los bordes de la comunidad, ¿no? En ese sentido, lo comunitario va a tener un límite, pero va a tener un valor, que es el de un modo de socialización que implica un aprendizaje importante para los sujetos, ¿no? El clima, el entorno, el ámbito en donde los sujetos se socializan, no es el ámbito de la sociedad moderna que conocemos nosotros, sino es el espacio de lo comunitario como un lugar común, ¿no? Que define aspectos que tienen que ver con la totalidad de la vida, no solamente con los aspectos económicos y materiales, sino con aspectos que tienen que ver con las dimensiones culturales, simbólicas, con los lazos afectivos, con la pertenencia y el arraigo en el lugar, con formas de recuperación de experiencias de trabajo basadas en la ayuda mutua y en la reciprocidad. Y eso dio como resultado, bueno, un enorme desarrollo de estas civilizaciones, que lejos están de ser, como decían, microexperiencias, ¿no? Yo justo antes de empezar la clase había buscado, porque no lo había puesto en el Power, para tener una dimensión de lo que implicó este modo de organización socioeconómica, ¿no? Como bien ven en el mapa, que recorre toda la cadena de los Andes sudamericanos, y que va desde aproximadamente desde Mendoza, en Argentina, hasta el norte de Ecuador y el sur de Colombia, ¿no? Pasando por Perú, Bolivia, todo el norte argentino, ¿no? Bueno, no sé si en algún viaje se han tenido posibilidades de viajar al norte, ¿sí? Al norte argentino, uno puede reconocer ya, no sé, desde Tucumán, la ruina de los Quilmes en adelante, vestigios de esa muy próspera y desarrollada civilización, ¿no? Con una gran extensión territorial, con una muy próspera organización económica, con una organización social muy jerárquica y con un desarrollo simbólico y cultural muy, muy rico, bueno, que se celebra hasta hoy. El 1 de agosto se celebraba la Pachamama casi como, ¿no? como un hecho que además recuperó cierta vigencia en la actualidad. Es decir, no estamos hablando de una pequeña experiencia. Lo que García Linera dice, miren que en base a un orden de trabajo comunitario subsistieron pueblos enteros durante siglos. Hay algo más que la pequeña experiencia celular, microscópica, en la que se refugiaron luego de los procesos históricos de conquista y colonización. Entonces me interesaba y quise rescatar, les quería compartir, para que podamos mirar, un videíto muy corto, que en realidad es un fragmento de un programa de radio de la CONAIE. La CONAIE es la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas del Ecuador, y para que no crean, como les decía, que es una clase de un museo esta, bueno, los pueblos originarios de Bolivia y Ecuador fueron la base, una parte importante de la base social que llevaron a Evo Morales y a Rafael Correa al poder, ¿no? No hablamos de un pequeño grupo, fueron movimientos sociales indígenas y campesinos de mucho peso. Y en este breve video se relata, creo que con bastante claridad, cuál es un poco el sentido general de esta organización sociocomunitaria basada en el territorio y en el parentesco, ¿sí? Bueno, díganme por las dudas si se escucha bien, si no detengo y arranco. ¿Se escucha? No, por ahora no. Vamos de vuelta, porque lo tengo que... Ahí está. A ver ahí. Los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Vamos de vuelta, así lo empezamos de
amigas y amigos, en este segmento vamos a hablar de el Ayllu. ¿Qué es el Ayllu para nosotros, los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador? El Ayllu, con la invasión española, iniciamos cambios profundos, inclusive las distintas formas de organización familiar y social comunitaria. Algunos estudiosos consideran que más de 35 millones de nativos originarios de estas tierras perecieron por efectos de la invasión y colonización español. En este proceso de reacomodación y adaptación, desaparecieron pueblos con sus valores culturales, tecnológicos, sabidurías, lenguas y formas de organización social y económica diferentes, mientras que nosotros, los otros que negociamos para mantenernos vivos, nos fuimos adoptando y acoplando a las nuevas formas de organización social y de trabajo, como las mitas, los obrajes, encomiendas, estancos, haciendas, etc. Esperando en que el Dios cristiano salve nuestras almas y de nuestras familias, y otros cuantos que decidieron adentrarse a lo más profundo de la selva, de los páramos, autodesarrollando en la clandestinidad sus saberes, sus creencias, su lengua, su cultura, su organización familiar y comunitaria. Después de 523 años casi, nada ha cambiado. Seguimos enfrentando el racismo que atropella de distintas formas a nuestros Ayllus, familias, a nuestros Ayllu-yactas, comunidad. Vivimos el atropello del pobre contra el pobre, del indígena contra el indígena, de quienes proponen alternativas de cambio que dignifiquen su identidad contra quienes han vendido su esperanza y han transmutado su identidad. Sin embargo, nuestra familia andina ha intentado continuar fortaleciendo por las distintas relaciones de parentesco, de consanguinidad y afinidad. Es muy curioso los conceptos de familia para la sociedad mestiza, criolla, tal vez indígena, migrante, citadina. La familia la compone papá, mamá e hijos, mientras que para los andinos la familia la componen abuelos, padres, hijos, tíos, primos, animales, la Pachamama, el Inti Tayta, las montañas, las plantas, etc. Es decir, todos aquellos seres con quienes establecemos relaciones de armonía, equilibrio, de simple contacto y conexión material y espiritual. Entonces el Ayllu, entendida como núcleo familiar, se define como la base de la existencia y de la relación social comunitaria, es decir, una relación de armonía y equilibrio, de amor y tiempo, del dar y recibir, de compartir y fortalecer, y lo que para nosotros representa el Ranti, el Yaparina, el Maquipurana, la Minga, entre tantos valores que fortalece la unidad de los pueblos y miembros de la familia nuclear y de la familia extensa, entendida como comunidad. Entonces el Ayllu es la unidad social andina, y quien se margina de ella está muerto en vida. Hasta aquí sobre el Ayllu. Gracias por escuchar. Bueno, como pareciera de otro mundo, ¿no? Que pareciera algo tan distante y ajeno, sin embargo, algo muy presente en muchas estrategias que luego cobran vigencia en otros espacios sociales urbanos más modernos, ¿no? Muchas formas de organización que se da en la periferia de las ciudades, en los barrios populares, en las comunidades migrantes, en las organizaciones de la economía popular, guardan relación con estos lazos parentales, territoriales, familiares previos, ¿no? Uno se encuentra en el día de hoy por ahí con barrios enteros que, bueno, están habitados por comunidades migrantes o que están habitados por familias. Se va a encontrar recorriendo por ahí un lugar donde varias familias tienen el mismo apellido, ¿sí? Cuartel Quinto en Moreno, cuando trabajamos, había un barrio que directamente tenía la bandera paraguaya, ¿no? Eran todos migrantes paraguayos y tenían un alto grado de cooperación para resolver algunas necesidades fundamentales. Creo que contamos en algún momento todo el tema de lo que tiene que ver con la autoconstrucción de viviendas. Entonces, no son temas tan folclóricos ni del pasado, sino que hay algo de eso. Por supuesto que no estamos volviendo literalmente al pasado, simplemente diciendo, esas tradiciones, esas herencias culturales ancestrales tienen potencia en procesos organizativos en la actualidad, ¿no? Y hay ahí una relación que nos interesa analizar como también como problemática, ¿no? Si lo comunitario es un punto de partida o si es un punto de llegada, ¿no? Si los procesos de organización comunitaria
parten de estos sustratos culturales, de estas relaciones, de estos vínculos preexistentes, o si es una construcción que parte de la voluntad de los individuos, que sería una lectura, si se quiere, más moderna, ¿no? Lo asociativo viene de la voluntad individual, de la capacidad de los sujetos para nuclearse con otros. O si lo comunitario proviene de lazos sociales preexistentes, muchas veces ni siquiera conscientes, ¿no? Que más que pensarlos, los actuamos, ¿no? Son esas relaciones sociales que las vivimos más que las pensamos. No pensamos, hoy voy a establecer un vínculo social con mi vecino de al lado. Lo vivimos, lo actuamos, es algo que está incorporado en nuestro hábitus, en nuestra relación. Bueno, en algunos sectores sociales este hábitus está mucho más presente, está mucho más instalado. Sí, Catalina. Sí, de lo que estabas hablando recién, o sea, como la vez anterior ya había entendido que los lazos familiares y de parentesco eran como el origen para una organización. Y ahora al revés, como que García Linera está diciendo, si eso no es el origen para una organización, no sirve. O como que sí o sí tiene que ser, como, no sé, no lo leí tan, o sea, no leí el texto todavía, pero como que el mensaje que me llega es que la organización sí o sí tiene que ser en clave de lucha y de reconocer que hay derechos que no están adquiridos y que estás como dentro del sistema capitalista, como que sin reconocer toda esa desigualdad estructural, es como si, no sé, como que la crítica a la organización que tenían estos pueblos me parece como un poco dura. A ver, las dos cosas que decís son ciertas y son complementarias. Si los lazos parentales, familiares, territoriales, son, digamos así, los primeros eslabones asociativos de procesos de organización que vemos en la actualidad, y esto es cierto, y esto García Linera lo afirma fuertemente, puede ser también cierto que estas formas de reproducción social de la vida no pongan en discusión los mecanismos de dominación. Es más, que casi que lo naturalizan. ¿Sí? Poner en clave de discusión del orden social vigente y de las relaciones de dominación a estas formas implica un trabajo, una articulación de esas formas comunitarias con una visión, como decía antes, de totalidad social y con un esfuerzo de articulación de experiencias, para que no sean solamente células aisladas. Pero son efectivamente células que subsisten gracias a esas tradiciones y herencias ancestrales. ¿No? Si uno piensa que los lazos parentales, familiares, microsociales, ¿no? Las relaciones sociales primarias están presentes, por ejemplo, lo hemos visto en la pandemia, en la proliferación de ollas que hubo en casi todo el Gran Buenos Aires, y son organizaciones de base doméstica, ¿no? Es una familia que garantiza que se junta con otra, que reúne, y hay un vínculo, vuelvo a decir, más emocional, más tradicional que racional, más que decir, fundamos una organización, no pusimos una olla, y la olla es una figura bastante fuerte de lo que tiene que ver con la organización económica de los sectores populares, ¿no? No la olla, el utensilio, sino la figura de la asistencia alimentaria como un lugar desde donde se parte para formas de organización parentales, familiares, domésticas. De hecho, algo que para nosotros es casi que un paisaje conocido, los comedores en los barrios populares son algo que emerge fuertemente después de la crisis del año 89. No era algo tan habitual ver comedores, ollas, merenderos, copas de leche. Hoy lo alimentario parece, además de la efectiva prestación de un servicio, que es dar de comer, es una organización económica que forma parte de la dinámica doméstica, ¿no? De esas dinámicas para adentro, microsocial, de lazo social, familiar, parental. Entonces, no está tan lejos estas tradiciones de formas organizativas que adquieren los sectores populares en la actualidad. Con esto no estamos haciendo una traslación literal, ¿no? Está claro que en el medio hay regiones enteras, 500 años de historia, transformaciones estructurales de la sociedad y de la economía, pero, como diría Tonis, no desapareció del todo. Hay un bagaje cultural que se activa particularmente, por ejemplo, como ahora, en circunstancias de crisis
o de emergencias muy agudas. Bueno, en este caso sanitaria, hemos tenido económicas, institucionales. Y ese lazo social que parecía extinguido aparece con fuerza, particularmente en sectores sociales que cuentan con esos lazos preexistentes. ¿Se entiende algo de lo que dije, Catalina, o te respondí? Mazo. Bueno, léelo, la introducción es muy corta, la de García Linera. No deja de reconocer la potencia de estas experiencias. Advierte sobre sus límites. ¿Sí? Advierte sobre sus límites. Poco lo dijimos cuando trabajamos los autores anteriores. Pensar la comunidad como un refugio, como un lugar de protección para los débiles, para los que perdieron, pero que de algún modo pierde o garantiza, eso que decíamos la otra vez, la constitución de ciertos guetos sociales y urbanos, ¿no? Como espacios aislados. La idea de lo comunitario como un lugar de refugio es la idea común de un espacio aislado, que se cierra sobre sí mismo para subsistir. No es un acto de la voluntad. Y que es la advertencia que hace García Linera. Bueno, comparto algunas ideas más de las que estábamos trabajando, como para avanzar un poquito. Ahí vamos, ¿sí? Un poco la estructura de lo comunitario en base a estas tradiciones, ¿no? La figura, digamos así, del trabajo comunitario es una figura vinculada a la ruptura y la subsistencia de un sistema, digamos así, ¿no? Un sistema que queda subordinado y en alguna medida fragmentado, como decía antes, de manera intra y sobre todo intercomunal, ¿no? Por eso esta idea de que la victoria local, un poco respondiendo a lo que decía Catalina, es la derrota general, ¿no? Subsistir en base a lo comunitario sin poner en discusión otros parámetros de dominación. Estas formas de organización ancestral van a garantizar autonomía y preservación dentro de la colonia, digamos así, ¿no? Y es algo que también podemos observar en situaciones actuales, donde, como decía Quijano, las experiencias que subsisten en los márgenes del sistema garantizan sus propias condiciones de resistencia. Estas experiencias, como decíamos, autodeterminativas locales, implican dos cosas, tres figuras, ¿no? Lo de autodeterminativa y local lo dijimos, ¿no? Una organización hacia adentro que garantice su reproducción. Y después, dice García Linera, estas construcciones son configuraciones semiestatales, ¿no? La idea de lo comunitario es otra idea de pensar lo público. Nosotros cuando hablamos en general de lo público, en nuestra sociedad, nos remitimos rápidamente al Estado, ¿no? Lo público es lo estatal. Y esta idea de configuración semiestatal es la idea de pensar lo comunitario como un ámbito de lo público no estatal. No es lo privado. Creo que cuando empezamos la materia algo dijimos, ¿no? ¿Cómo se definen estas organizaciones comunitarias, cooperativas, sociales, territoriales? Como tercer sector. Lo no gubernamental, lo que no es el Estado, y el sin fines de lucro, lo que no es el mercado. Bueno, acá García Linera avanza un poco más y trata de decir lo que sí es. Es una configuración de lo público, es otro modo de pensar lo público. Porque hay una organización que supera el interés individual y que no está garantizado o no está fundamentalmente garantizado por el Estado. Por eso el proceso boliviano, el proceso ecuatoriano, tiene mucho que ver con la llegada, bueno, de Evo Morales, de Correa en Ecuador y Bolivia, porque las comunidades indígenas y campesinas van a ser la base para pensar otro tipo de Estado. Algo que nosotros, por ahí en la experiencia argentina, es distinta, ¿no? Los sectores populares en nuestro país estuvieron muy vinculados al desarrollo de las políticas del Estado. Los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Trabajadores industriales, urbanos, organizados en sindicatos. Acá estamos hablando de otro tipo de configuración. Y lo otro que dice García Linera sobre estas figuras es que son construcciones multiformes, ¿no? Es decir, que abarcan una gran cantidad de aspectos de la vida social. Sería lo contrario a la especialización, ¿no?
En general, estos procesos de organización comunitaria o cooperativa implican dimensiones de la vida social que son múltiples, multipropósito, ¿no? Atienden lo alimentario, pero brindan acompañamiento educativo, realizan mejoramiento habitacional, proveen ingresos, generan espacio de cuidado. Aparecen como una, bueno, García Linera dice, de construcción multiforme, ¿no? Como una figura que abarca una cantidad de aspectos de la vida de las poblaciones que atienden, ¿no? Entonces, tres ideas. La autodeterminación local, la configuración de lo público, otra forma de pensar lo público, y la idea de una construcción integral, holística, que abarca distintos aspectos de la vida social. Y esto es también bastante antimoderno, ¿no? Si la sociedad moderna es básicamente la especialización de funciones en múltiples instituciones, lo comunitario aparece como un ámbito en donde se resuelven distintos aspectos de la vida social. En el libro, acá ya estoy avanzando más que sobre la introducción, sobre algunos aspectos del libro, hay algunas referencias a el proceso histórico que hace García Linera. Es complejo de leer, pero es interesante, es el segundo capítulo del libro. Y básicamente lo que señala es cómo hacen estas comunidades para pasar para constituir un modo de organización. No es natural, no es que siempre fue así, ¿no? Entonces ubica un proceso histórico que tiene que ver con el surgimiento de la agricultura. Y en esto coincide con Tonis, con el alemán que habíamos visto en las primeras clases. Dice, la agricultura, decía Tonis, es la madre de todos los trabajos regulares. Cuando las comunidades dejan de ser nómades y de hacer actividad de caza y recolección, y se asientan en un lugar, se transforman en sedentarias, y transforman a la tierra en un medio de producción, ¿no? La tierra no es solamente el lugar en donde se obtienen los beneficios de la naturaleza, el alimento, el agua, la comida, los lugares de protección, sino que es un medio productivo. Entonces, ahí encuentra García Linera que la apropiación de un medio de producción estratégico como la tierra es clave en el arraigo, en el asentamiento de estas comunidades ancestrales, ¿sí? Estamos hablando de muchos miles de años atrás, para comenzar un proceso productivo distinto. Una clave para pensar hoy en todos los procesos de la economía social también, ¿no? Desde las empresas recuperadas. La apropiación de un medio de producción es la que genera cohesión en torno a esa apropiación. Lo segundo es la unificación del proceso de trabajo, ¿no? La unificación del proceso de trabajo. Es decir, trabajos que podían ser, actividades que podían ser estrictamente individuales, pasan a ser asociativas. La herramienta que se presenta ahí, que es una herramienta llamada Taclia, era una herramienta para roturar y trabajar la tierra. Bueno, esa herramienta de uso individual, la asociación básica es que muchas personas haciendo la misma tarea amplían la escala de producción. Esa asociación elemental, que es decir, en vez de hacerlo de a uno, lo hacemos entre varios, va a llevar luego a procesos mucho más complejos de organización del trabajo, ¿no? Vuelvo a decir, una asociación voluntaria de unificación del trabajo va a dar pie a procesos más complejos y desarrollados de organización del trabajo comunitario o cooperativo. Y por último, la organización del tiempo, ¿no? Lo que va a generar la agricultura para estos pueblos es una lógica productiva basada en los tiempos. El tiempo de la siembra, el tiempo de la cosecha, el tiempo de la espera. Entonces, son tres dimensiones que uno podría encontrar en cualquier proceso productivo en la actualidad, para analizar procesos de producción en la economía social o popular, ¿no? La apropiación de los medios de producción, de un medio de producción estratégico, la unificación de un proceso de trabajo,
y la organización del tiempo. ¿Sí? Ese cambio cultural, pero también, García Linera dice, natural, ¿no? Porque pareciera como que esa actividad, que es la agricultura, va a imponer ciertas rutinas y hábitos de trabajo que van a organizar un modo de trabajo asociativo que básicamente es eficaz. Con esto, con esta reconstrucción histórica tan extensa, lejana, que pueden ver ustedes, básicamente la idea que nos deja García Linera es que la comunidad es fundamentalmente un producto material del proceso de trabajo. Las formas de entidad comunitaria son un resultado material. No tienen solo que ver con lo afectivo, los vínculos, las identidades, también hay eso, pero sobre todo, como buen materialista que es García Linera, dice, esta experiencia histórica construye una forma de comunidad. Y le va a dar particular relevancia a esa dimensión económica, material e histórica de las comunidades andinas. Bueno, hacemos el último corte y nos enganchamos un ratito más nomás para cerrar con preguntas, comentarios y algún tema que quedó pendiente. ¿Sí? En 2 o 3 minutos nos volvemos a enganchar y mientras bajo el video para después colgarlo al campus. Nos vemos en 2 o 3 minutos.